Bien, vamos a hacer un primer acercamiento para el cierre de este módulo del cual pues hemos podido disfrutar al menos de una serie de materiales audiovisuales de los cuales han ustedes hecho una reflexión, pero pues es necesario también como que ir cerrando esta perspectiva, ¿no? Eh, para lo cual les voy a dejar una lectura que aparece en la parte superior, pero va a estar en la plataforma y que obviamente eh, platicábamos desde el principio que siempre hay como mínimo dos opciones o dos formas de ver las cosas, pero nosotros en ciencias sociales generalmente terminamos considerando muchas más opciones, ¿no? Porque pues bueno, la realidad también en esa construcción y en esa interpretación nos va a dar para varias alternativas. Por lo tanto, el trabajo como tal, si ya vimos de qué se trata, cuál es su definición, pero sabemos que ese trabajo y esa idea sobre trabajo no solamente es la que podamos ir consolidando en esta etapa profesional, de desarrollo profesional, sino que también tiene que ver mucho con nuestros antecedentes, ¿no? Lo que conocemos del trabajo, de cómo lo hemos vivido en nuestro entorno familiar a través de nuestros padres, nuestros abuelos y otros familiares, y obviamente nuestras expectativas, lo que esperamos de nuestra carrera allá afuera, ¿no? O lo que esperamos de nuestro desempeño allá afuera. Y cuando hablo de allá afuera, me refiero a ese mundo del trabajo. Y los materiales, especialmente la primera película, que es este documental, pues nos da esta panorámica de lo que es el mundo en general, pero que también va focalizando cómo el ser humano interactúa con la naturaleza, se apropia de la naturaleza, transforma esa naturaleza y al final de cuentas pues también está trabajando, ¿no? Así que podemos ir armando estas perspectivas. De este artículo que me parece muy interesante y que nunca está de más recordar, porque tenemos que hacer este ejercicio cada vez de qué es un paradigma para no olvidarnos también de qué se trata. Eh, Acosta hace un cuento muy interesante sobre el tema del gallo y la luz en una comunidad. No se los voy a contar acá porque para eso lo van a leer, pero sí es bien importante que poder considerar esto y después de haber leído este cuento siempre es bien eh, fácil, digamos, recordar cómo uno puede aferrarse a una idea, ¿no? Eh, y no cambiar la forma de ver las cosas nos puede traer también ciertas limitaciones. Yo no diría problemáticas porque pues digamos que encerrados ya en una perspectiva, pues probablemente la, el problema más grande sería la decepción, ¿no? Pero considerando múltiples perspectivas, tenemos la posibilidad de poder hacer cambios, hacer ajustes, hacer eh, pues digamos que complementar estas visiones, estas perspectivas e irlas adecuando a nuestro contexto, a nuestras necesidades y a nuestro tiempo también, ¿no? Porque pues hoy lo estamos platicando como ustedes alumnos, alumnas, ¿no? Pero mañana ya serán egresados, algunos titulados, algunos pasantes. Y la integración al mundo del trabajo pues no se va a detener, ya sea que logren ustedes entrarle a esta dinámica o bien que prefieran también continuar con sus estudios de posgrado, que de alguna manera pues es una forma también de buscar una alternativa, ¿no? Entonces hasta ahorita lo que tenemos es el tema de Baraka, la película, ¿no? De la cual rescataríamos muchos puntos que inclusive ya ustedes mencionaron, muchísimos de ellos, pero yo quiero hacer énfasis en esos tres puntitos, ¿no? La diversidad y la naturaleza como un principio de integración del hombre para este mundo del trabajo. Ese mundo del trabajo
que no necesariamente tiene que ser un mundo en donde recibes un sueldo, porque hay trabajos donde no hay remuneración, pero son trabajos, ¿no? La integración del hombre al trabajo, por supuesto, que es esto de lo que estamos hablando, y los contextos diferentes, especialmente el tema de los contextos diferentes es sumamente importante porque no va a ser lo mismo en nuestra ciudad que en otras ciudades, que en otros países, y los procesos se van dando de maneras distintas, ¿no? Entonces esto nos abre un poco esa mirada porque en la medida también que podamos observar la diversidad, nos volvemos más sensibles hacia el tema, hacia los procesos, hacia las formas y podemos también analizar y podemos discutir, reflexionar mejor sobre nuestro propio entorno, nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos. Por eso todo tiene también un porqué en este proceso de ir de lo simple a lo complejo en este curso. La película Sorry We Miss You, pues obviamente nos está hablando también de trabajo y familia, ¿no? Recordemos que una de las preguntas iniciales o las preguntas orientadoras que se dieron desde que empezamos con Baraka, era si vivimos para trabajar o trabajamos para vivir, ¿no? Y vemos en esta película también una serie de consecuencias reiterativas, porque lo que suceda en el trabajo traspola hasta la familia, o sea, permea hasta el ambiente familiar y viceversa, lo que pasa en la familia se lleva al trabajo. Cosa que en muchos espacios, en muchos ambientes, vamos a escuchar de que tratemos de dejar lo que está fuera del trabajo o lo que haya sucedido en la familia en la puerta del trabajo y entramos al trabajo sin estar pensando en el tema de la familia y cuando salimos del trabajo dejamos todo en el trabajo y nos vamos a la familia. Creo que no hay una cosa más difícil, por no decir que hay una mentira más grande, de algo que es imposible de hacer, ¿no? O sea, imposible porque, y ahora mucho menos en donde estamos conectados 24/7 a través de las redes, a través de las tecnologías, del celular, en fin, o sea, muy, muy complicado. La película del Mil Usos pues muestra también trabajo y familia, como hay una ruptura, tiene que salir de su comunidad, el contexto en el cual se da esta decisión de salir pues es un contexto trágico, es un contexto de una muerte, ¿no? Y se va a integrar a un contexto totalmente diferente en donde pues para llegar, para empezar, vieron ustedes todas las vicisitudes de la salida del campo a la ciudad. Por supuesto, también hay que considerar que hay una serie de cuestiones sociales, económicas, políticas de cada país que han pugnado o que han influido en no solamente el tema del impulso del trabajo, sino que muchas veces son crisis muy duras económicas que hacen que se pierda el empleo. Por ejemplo, ahorita todavía vamos en un proceso lento de recuperación económica y recuperación de los empleos perdidos a partir del inicio de la pandemia, ¿no? Vamos a ver varias cosas más adelante sobre esto. Y las trayectorias laborales a los que le hicieron, pues obviamente nos ponen en un grado más de familiaridad con alguno de nuestros abuelos, con alguno de nuestros padres, y que muchas veces en nuestro tiempo de vida o muchas veces en el proceso de socialización familiar, este tipo de información sobre los trabajos pues nunca se habla a profundidad y esto pues independientemente de ser una actividad académica, una tarea, ¿no? También nos sirve para acercarnos desde otra perspectiva para saber qué hicieron, cómo lo hicieron, cuánto ganaban, cómo era el trabajo, cuáles eran las relaciones, cuáles eran las cargas de ese trabajo, cuáles eran ahora sí que los problemas asociados a ese trabajo, o por supuesto también las victorias, las hazañas laborales que hayan tenido, los logros y que muchas veces se van también concatenando, ¿no? El hecho de a veces logros o pues retrocesos en el trabajo, por no decir fracasos, que también pudiera ser, ¿no? Se van relacionando con el nacimiento de los hijos, el matrimonio, los decesos familiares, no lo sé, muchas de estas cosas están así como enlazadas, ¿no? Cuando nació
mi hija en el año tal, bueno, yo logré entrar a tal trabajo, o cuando estaba a punto de casarme, yo perdí el trabajo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la vida y el trabajo van prácticamente de la mano en muchos de esos relatos, por eso las trayectorias laborales son interesantes, porque siempre hay como que ese tipo de relación, ¿no? Entonces ya con esto nos acercamos al ambiente de nuestra familia en este espacio, pero con tiempo diferente, o sea, es el mismo contexto geográfico y en algunos casos no, porque vienen también de otros estados, ¿no? Pero en tiempos, obviamente, cronologías diferentes, ¿no? Los abuelos, los padres, los logros, y vemos ahora la dificultad para lograr con la preparación que ellos tuvieron y lo que lograron, hay como que una disparidad actualmente en que ahora estamos mejor preparados, pero es más difícil lograr las cosas, ¿no? Y lo vamos a ir viendo también en las siguientes sesiones. Esto solamente un, no es un dato cultural, pero es un dato que a mí me llamó la atención y yo en realidad no lo entendí la primera vez que vi la película. Porque esto me lo encontré mucho después, ¿no? Esta película la vi hace más o menos 4 años, la por primera vez, ¿no? Si mal no recuerdo. Eh, de momento me encuentro con esta etiqueta de UPS, ¿no? En donde ponen Sorry we miss you, ¿no? O sea, obviamente al llegar al domicilio y no encontrarse el usuario que va a recibir el paquete, dejan esta calcomanía para que entonces, o sea, es como una notificación de que fueron y no te encontramos, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención y quería compartir este dato con ustedes. En los tiempos de los que hablamos de los abuelos, de los padres de familia, y lo que les acabo de decir hace un momentito, que con más preparación es más difícil lograr las cosas, pues vemos, por ejemplo, una publicación de los 70 en donde básicamente estaban buscando ávidos de encontrar jóvenes estudiantes. Vean ustedes esos tres requisitos: mayores de 16 años, ¿no? O sea, se podía empezar más joven a trabajar, ¿no? Dos cartas de recomendación, cuando las cartas de recomendación eran una cosa bien vista y tenía mucho valor en este mundo del trabajo. Facilidad de palabra. Y por otro lado, tenemos acá un periódico del 2015 en donde dice: egresados sin esperanza de trabajo. 4 de cada 10 no encuentran empleo en su área. Los demás tardan en hallarlo. Realmente no, yo les mentiría si les dijera que esto se cumple tal cual, ¿no? Yo creo que las cosas no son solamente de esta manera, ¿no? O sea, en un encabezado de esta forma, que hay N cantidad de notas sobre el trabajo de los futuros universitarios. Sí, el panorama no pinta bien, pero nunca, en ninguna etapa, ha pintado bien el panorama para los jóvenes. Siempre ha sido como que esta situación de el cambio generacional, la adaptación a las nuevas formas, las tecnologías y los avances de la ciencia integrados a las fábricas, los empleos, la comunicación, etcétera, siempre ha sido complicado, ¿no? Así que pensar que esto va a ser un paso natural de la escuela al trabajo no es tan así. Y trabajo hay, yo pienso, y por lo que he podido eh, revisar tanto en el trabajo de campo, haciendo encuestas, haciendo historias de vida, trayectorias laborales, el trabajo siempre hay, y el trabajo de hecho sobra. El problema es que cuando ya tienes una profesión, se aspira a ejercer esa profesión de una manera en la cual tú vas conceptualizando ese mundo del trabajo que a ti, por supuesto, te gustaría. Y cuando hay otras alternativas de trabajo o inclusive otros espacios de trabajo en los cuales ni siquiera habías pensado en que podrías tú tener una participación activa, empieza a ser
un elemento de choque, un elemento que causa pesar para los sujetos y que necesitamos también por eso abrir las perspectivas y abrir nuestro paradigma sobre el mundo del trabajo. Cuando hablamos mucho de este tema de trabajar para vivir o vivir para trabajar, y en este caso, pues no solamente el hombre, también la mujer, o sea, esto ya es igual para ambas personas, ¿no? Tendríamos que sacar entonces una pequeña tabla de nuestros ingresos, menos los gastos cotidianos, menos lo que nos queda de ahorros, ¿no? O sea, que vamos a ahorrar y si es posible tener algún tipo de inversión. Pero para esto, lo ideal sería un curso adicional de inteligencia financiera. Así como puede haber un curso, ¿no?, de salud mental, porque todo esto se va a combinar. En realidad el mundo del trabajo y la perspectiva que quiero poner sobre la mesa para ustedes es, tiene que haber un componente de finanzas y de contabilidad, pero ninguno de nosotros somos contadores. Tiene que haber un componente de salud mental porque el trabajo a veces implica estrés, implica presión. Lo malo es pensar que los empleadores están dispuestos a pedirle al futuro empleado que siempre disponga de la capacidad para soportar el estrés. Ahí tenemos un problema, ¿no? Una situación prolongada de este tipo genera enfermedad, eso es lo normal. No hay en otro tipo de resultados en donde tú puedas estar presionando a una persona y esperes que sea feliz y saludable, ¿no? Entonces tenemos una parte que es contable financiera y obviamente eh, inteligencia financiera nos ayuda mucho a saber cómo manejarnos con nuestros recursos, que invertir, en qué gastar, porque no es lo mismo invertir que gastar. El otro componente pues de salud, ¿no? El otro componente es legal, también te necesitamos y ninguno de nosotros es abogado. Entonces necesitamos también conocer cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Y en ese sentido tener esta perspectiva. Necesitamos, obviamente con lo de salud mental va muy aunado el aspecto psicológico, porque esta salud mental también empieza desde el momento que decidimos entrarle al mundo laboral y vamos a una, dos, 20, 50 entrevistas y nadie nos habla para que entremos al trabajo, aún pensando que cumplimos con todos los requisitos, ¿no? Muchas veces el sujeto se desanima y empieza a pensar que hay algo mal dentro de él y por lo cual no lo están contratando. Ergo, a largo plazo o a corto plazo genera inseguridades, genera depresión y se puede todavía complicar mucho más, ¿no? Entonces necesitamos esa salud también mental, esa salud psicológica para afrontar el mundo del trabajo. Y obviamente de nosotros también depende identificar, que este va a ser nuestro siguiente ejercicio, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, porque de dónde vamos a partir, ¿no? Ya tenemos una historia que ustedes analizaron como trayectorias laborales, pero necesitamos también identificar nuestra fortaleza, ¿no?, también como nuestras debilidades. Lo siguiente es que, bueno, estás estudiando esta carrera, pero en realidad nadie te obligó a estudiarla, al menos eso espero, ¿no? Tú decidiste libremente estudiar esta carrera. Hay personas o hay jóvenes que al día de hoy estudian y hacen un análisis de rentabilidad del tipo de carrera que quieren estudiar. La quieren estudiar por rentable, ¿no? Y hay gente que entra a la carrera porque es lo que te apasiona, es lo que te gusta, es en lo que quieres invertir tu tiempo, ¿no? Vamos a decirle que esos son los que entran por vocación. Parecería que hay una incompatibilidad, sí, probablemente sí. Aunque si el que piensa que es rentable le gusta, pues a lo mejor por ahí puede estar. Pero habría que pensar también si estas carreras algún día están de moda y otro día ya no.
algún día están repuntando y hay mucha oferta para estudiar esta carrera y al otro día ya no. Y al otro día ya hay una sobresaturación de profesionistas, como sucede con muchos perfiles, ¿no? Sin embargo, pongo esto porque, pues nada más para tener una idea de que así como todos los años sacan una revista en donde se encuentran las mejores, quiénes son o cuáles son las mejores universidades del país, y hay una competencia por ser el número uno o estar en los primeros 10 lugares o estar en los primeros 100 lugares, y también hay un ranking mundial de universidades y hay un ranking latinoamericano de universidades, que yo creo que al final pues esa es una pugna diferente a la que nosotros estamos buscando. Nosotros queremos ser buenos profesionistas, tener las herramientas, tener las competencias y saber actuar en ese mundo de allá afuera, que es el mundo profesional o el mundo del trabajo. Afortunadamente creo que ninguno de nosotros estamos en estas carreras peor pagadas, pero además no le hagan mucho caso a este cuadro, porque esto fue nada más para poner vocación o rentabilidad. Porque en realidad estas carreras van cambiando año con año, y a veces hasta con semestre van cambiando, ¿no? Y no le vamos a hacer caso a esa información, por supuesto. Pero también hay este tema que es bien importante, que se relaciona también con el trabajo, que es la educación, porque es la parte formativa, ¿no? Entonces vemos un anuncio donde dicen 9 de cada 10 trabajan antes de salir de la universidad y es de la Universidad Tecmilenio. Pero no te dice ese anuncio en dónde trabajan, qué hacen, cuánto ganan y si está relacionado con su carrera, ¿no? Es fácil decir 9 de cada 10 trabajan antes de salir de la universidad. Y el otro, que es una universidad con licenciaturas ejecutivas, que es la EBC, dice: me titulé con 10 años de experiencia. No entiendo. No entiendo, si una carrera dura 4 o 5 años, ¿cómo puedes tener 10 años de experiencia? O sea, sí entiendo que se puede construir, inclusive esa es una de las cosas que sí sucede, que mucha gente dice, bueno, es que tu currículum o tu experiencia profesional comienza desde el punto en el que te titulas. Mentira, en el mundo del trabajo todos los trabajos cuentan como experiencia, ¿no? Y eso es bien importante, y luego también ahí vendrán otra serie de recomendaciones, porque hay que juntar una documentación y hay que integrar esa documentación que te va a servir para gestionar tus trabajos allá afuera. Y en general, no voy a sintetizar acá el tema, es un primer acercamiento, ¿no? Pero para nosotros, antropólogos, arqueólogos, literatos, lingüistas, comunicadores, a lo mejor los turismólogos se salen un poco de esta parte, ¿no? Los historiadores. Tenemos una crisis generalizada en las instituciones en donde alguna vez se hizo, o donde hasta ahora, perdón, se sigue haciendo investigación, docencia y extensión, ¿no? Y lo que vemos a lo largo y ancho del país son estas quejas de sueldos que no les han pagado, prestaciones que no se han hecho efectivas, y pues es un clamor generalizado por tratar de estabilizar sus condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Obviamente hay una cuestión sindical también, pero INA, el INPI, que fue el INI hace muchísimos años, Instituto Nacional Indigenista, Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Pedagógica Nacional, o sea, instituciones clave en donde muchos egresados de este tipo de licenciaturas como la nuestra están trabajando y están viviendo una problemática bastante complicada, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya sabemos que hay un foco rojo en cuanto a las instituciones que están atravesando problemas financieros gravísimos, que están poniendo en condiciones muy precarias a los trabajadores. Entonces, a lo mejor estos escenarios laborales que en algún tiempo, y les voy a dejar otro artículo, ¿no? Que en algún tiempo fueron así como que los eh, lugares ideales para trabajar para ciertos perfiles, hoy ya no lo son. Entonces habrá que considerar también otros espacios de trabajo. Por eso es importante abrir la perspectiva, por eso es importante ampliar nuestro paradigma con respecto al mundo del trabajo, porque de otra forma pensaríamos, voy a poner mi ejemplo,
como antropólogo social, la institución ideal para trabajar era el Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Yo tuve la fortuna de trabajar allá un tiempo, pero las condiciones de trabajo no fueron para nada adecuadas para su momento, ¿no? Así que trabajé unos meses y finalmente renuncié. Pero eh, después de varias transformaciones de este instituto, también despidieron a mucha gente. Entonces, pues ya no representa esto un lugar idóneo para trabajar, que además el 80% de antropólogos que trabajaban a nivel nacional en este instituto fueron despedidos, ¿no? Si queda alguno, debe ser por algún error. Pero generalmente cambiaron por las ingenierías, ¿no? Ingeniería social, ingeniería agronómica, etcétera, otro tipo de perfiles. Dentro de los paradigmas, esto lo pongo a colación en medio, no es un anuncio, no es un comercial, ¿no? Sino que dentro de los paradigmas del trabajo también podemos observar que son formas de ver las cosas y de creer las cosas y de cómo solucionar las cosas. Y hay gente que piensa que con esto, ¿no?, van a solucionar sus problemas de dinero, sus problemas económicos, y que es a través de lo sobrenatural o la magia o el chamanismo o lo que fuera, algo este, etéreo, ¿no?, digamos, pues con simples pases y rituales y oraciones van a salir y se van a solucionar las cosas, ¿no? Y queremos partir nosotros de un paradigma profesional en el cual vamos a tener todas las visiones o tratar de ver la mayor parte de las visiones y poder comprender también qué es lo que está sucediendo con nosotros. Como profesionistas de las ciencias sociales tenemos que entrarle al tema y tenemos que tener esa apertura en la mirada de poder, pues, observar, ¿no?, sin generar, sin hacer un juicio de valor. Yo no puedo decir que la gente que hace esto es mejor o peor. No, no se trata de eso. Se trata de que en su idiosincrasia y en su composición y en lo que ellos conocen solucionan muchos de sus problemas recurriendo a la magia, ¿no? Es un fenómeno social y si lo vemos desde la antropología es un fenómeno cultural, pero existe, está allá, y el centro de Mérida, si ustedes se fijan un poco cuando vayan, verán una cantidad impresionante de estos lugares relacionados con chamanismo, magia, y no se diga religión también, ¿no? Entonces, nosotros queremos tener un paradigma mucho más concreto y profesional armado, ¿no? El tema del trabajo, les decía, bueno, existe, está por allá, hay muchas maneras de promocionarse, no son las mejores, no son las que estamos buscando, quizás como profesionistas, pero están allá. Yo no les estoy diciendo, bueno, hagan ustedes esto, hagan lo otro, no. Vamos a empezar a reconstruir este perfil para salir mejor preparados al mundo del trabajo. Vamos a construirlo, ¿no? Y lo que sí puedo decir es que a lo mejor este cursito pues te sirve para tener un poco de mejores condiciones respecto de otros compañeros de tu misma licenciatura que a lo mejor no van a tener la oportunidad de cursar este curso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues no se dio el cupo, no le interesó en su momento. Pero lo que sí he visto es que mucha gente cuando sale de la licenciatura entonces regresa a la escuela a pedir información sobre esto, ¿no? Y pues ya es demasiado tarde porque ya egresaron, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco para ir comparando. Trabajo hay y sobra el trabajo, ¿no? Lo que habrá que ver cuáles son esas condiciones de trabajo, ¿no? Y cómo queremos también que se den esas cosas. Porque si tú sales buscando trabajo de gerente, pues solamente que tengas una serie de relaciones importantes que te puedan posicionar como gerente sin tener la experiencia, sin tener los años de madurez, pues te van a posicionar ahí, ¿no? Pero sabemos que también existen los casos de atípicos en los que son jóvenes, están saliendo y logran estos resultados. Entonces no podemos cerrarnos nada más a una sola perspectiva. Generalmente los egresados de la UADY, que por dónde van a desempeñarse. Lo que he visto en estos últimos 10 años pues son
Muchos van a ser agentes de cambio, van a hacer transformaciones en su entorno inmediato, en el entorno donde trabajan. Estos agentes de cambio en muchas ocasiones trabajan sin retribución, trabajan para el tercer sector. Y las retribuciones vienen siendo otras cosas, no tienen un sueldo, se manejan desde otra óptica en cuestión del mundo del trabajo con respecto a las retribuciones. Muchos vamos a ser empleados, ¿no? Eh, y vamos a trabajar para alguna empresa, para alguna institución, y muchos vamos a ser emprendedores y vamos a iniciar un negocio que no necesariamente tiene que ser un negocio comercial o de comercio, sino que puede ser un negocio del sector servicios, del sector consultoría, en donde también hay mucho que hacer, ¿no? Entonces básicamente podríamos tener estos grandes y generales perfiles de dónde o qué van a ser los profesionistas egresados de la UAD. Pero yo creo que acá también hay que sumar estas tres características que les va a dar la voz de la experiencia y obviamente escuchar a la gente mayor, porque ya lo hicieron con las trayectorias laborales. Estoy seguro que les habrá quedado a lo mejor varias dudas lo que yo espero es que les haya generado más dudas de conocer más a tu abuelo, a tu abuela, más a tu padre y a tu madre sobre lo que han hecho en su vida de trabajo y que puedan continuar ya no como tarea, sino como diálogo y acercamiento de la familia, ¿no? Pero conocer esto nos facilita un marco de referencia sólido. Ya sabemos de dónde venimos y cómo viene la historia familiar, cómo viene esta eh, historia de esfuerzo, de desarrollo, de generación no solamente los recursos, sino de la manutención de una familia y de sacar adelante una familia. Eso ya nos los da con la voz de la experiencia de los abuelos y los padres, ¿no? También nos impulsa, nos está ayudando a sumar a nuestra propia experiencia, estas experiencias que vamos conociendo a través de su voz. Pero lo más importante es que nos orienta para formar un criterio todavía mucho más amplio. Porque habrá cosas que jamás te imaginaste que hicieron, ¿no? Ni que vivieron esas condiciones del trabajo. Entonces, ya con el tiempo, pues la gente se estabiliza de alguna manera. Y hay gente que sigue avanzando en la edad y nunca logra la estabilidad. Entonces, al estabilizarse muchas de esas historias del trabajo y de los problemas en el trabajo tienden a olvidarse, ¿no? Por eso la trayectoria también es importante porque nos pone en contexto de esta situación. Y nos va nutriendo para nuestro criterio y generar esta perspectiva todavía mucho más amplia, ¿no?